Y si de parte social hablamos, vamos a estar charlando con Silvia Sarabia, ella es coordinadora nacional de Barrios de Pie, quien se ocupa justamente de todo lo concerniente a la parte social, ¿no? Y bueno, hay algunos pedidos, sí, justamente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sí, que son escuchados o no son escuchados. Ahora se lo vamos a preguntar a Silvia, que tiene la movilidad de atendernos aquí en la mañana del centro. Sí, Silvia, buen día. Eduardo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, ante todo, sí, por darnos este ratito de tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos terminado el 2021 en el aspecto social? Tuvimos por allí en el medio, que por ahí no charlamos con ustedes, pero sí tuvimos en el medio un cambio de ministro de Desarrollo Social, sí, ahora ha asumido uno nuevo, digo, ¿este cambio favoreció, no favoreció? ¿Cuál es la comunicación que se tiene actualmente con el Ministerio de Desarrollo Social, Silvia? Bueno, mira, la verdad es que la situación sigue siendo similar. Mucho no ha cambiado. El diálogo es constante, como lo fue con Arroyo. Los funcionarios, en su mayoría, tienen experiencia de trabajo territorial, conocen lo que sucede en el territorio. Por eso que a veces nos da más bronca, ¿no? Alguna de las actitudes, porque no es que estamos hablando con gente que desconozca Claro. lo que está sucediendo. El propio ministro planteó que la recuperación económica que se anuncia a nivel macroeconómico no llegó al barrio, ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo, hay cosas que tienen continuidad, como por ejemplo las demoras en las entregas de alimentos. Durante todo el año pasado, que tendrían que haber entregado, se tendrían que haber entregado alimentos secos entre 11 y 12 veces, porque se calcula una vez por mes, siempre hay un mes de gracia, digamos, que se toma el ministerio, que es enero, y que nos dicen que no pueden salir porque tienen auditorías y logística y no sé qué cosa. Bueno, entonces todos ya nos resignamos a que un mes lo perdemos de entrega de alimentos. El tema es que el año pasado se ha entregado entre 6 y 8 veces por boca. O sea que en el mejor de los casos se recibió el 60%, ¿no? El 70% de lo que se debía recibir. Entonces, bueno, hay una preocupación muy grande, que es lo que nos llevó a pensar y a comenzar a organizar la jornada que íbamos a hacer hoy, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, digo porque es dispar, ¿no? Con algunas Sí. organizaciones se mueven de una forma, con otras de otra, pero en el caso nuestro en diciembre no nos entregaron alimentos, o sea, entregaron navideños, entregaron pan dulces y ese tipo de cosas, pero no entregaron alimentos para sostener comedores y merenderos. En diciembre nos dijeron que iban a entregar a principios de enero o mediados, pero bueno, ya la semana pasada nos dijeron que iba a ser a fines de enero, y cuando ya empezamos a ver que nos van corriendo el arco, como decimos nosotros, bueno, chau, entonces dijimos, a pesar de los contagios y todo, vamos a salir de todas maneras, porque no es solo el tema alimentos, se suman otros temas también de incumplimientos, así que yo calificaría de bastante desprolija la gestión. Es una situación complicada, además, ¿no? O sea, complicada desde lo sanitario, complicada desde lo económico, y también en el aspecto social. Bueno, lo que te planteo antes, que esa reactivación macroeconómica que se habla de un crecimiento, eso no llegó al barrio. Al revés, hay una situación todavía de mucha dificultad para recuperar changas. Las changas las paga quien tiene un ingreso estable. Si la persona que tiene el ingreso estable tiene dudas de su continuidad laboral o vio disminuido su ingreso, bueno, evidentemente eso repercute directamente en que la changa o se paga menos o se hace de forma más espaciada. Eso es una parte, digo, vinculado al económico y al mundo laboral. Después, el otro aspecto es el aspecto sanitario. Con tanta cantidad de casos confirmados, tanta Sí, gente aislada, imagínate que el que no trabaja no come, no cobra, ¿no? No es como el que tiene un trabajo registrado y bueno, pasas el parte de enfermo y te pagan igual. No, claro. en este caso, si no trabajas, Sí, no sí. tenés ingreso. Además, Entonces hay un montón de familias con dificultad. claro, hay muchos trabajos que no se pueden hacer home office. Tenés que estar con el No, cuerpo ahí, tenés que poner el cuerpo, ¿no? totalmente. Entonces hay una situación muy, muy compleja respecto de los ingresos. Por eso nosotros decíamos, bueno, es una emergencia respecto a la entrega de alimentos. Fíjate cómo de repente nos van a entregar alimentos en todo el país, porque nosotros tenemos desarrollo de Tierra del Fuego a Jujuy.
y de Mendoza a Misiones, no sé, todas las provincias, bueno, en 2 días van a resolver la entrega de alimentos. O sea, no es un problema de logística, es un problema de desprolijidades y de voluntad política. Entonces, nosotros planteamos que hay una situación grave, nosotros lo que percibimos en el barrio, insisto, más allá de estos datos de crecimiento macroeconómico, lo que vemos nosotros en el barrio es que hay gente que sigue acercándose para poder ingresar al potencial trabajo porque no encuentra trabajo. Entonces, bueno, hay que replantearse un poco cómo va a ser la salida de esta situación en el marco de que, bueno, el gobierno ya tiene claro de que y previsto de que va a hacer un acuerdo con el fondo y eso también es otro tema que va a ser una pesada losa sobre nuestras cabezas como pueblo en general, porque en realidad, desde nuestro punto de vista, debiera investigarse la deuda, debiera dejar por escrito que esa deuda fue fraudulenta desde distintos puntos de vista, tanto como prestó, el fondo prestó mal, por fuera de sus propias reglas. En Argentina eso se usó para la fuga de capitales, eso también está documentado, están identificadas las empresas y los bancos que hicieron este tipo de medidas. Entonces, teniendo todo eso en la mano, ¿por qué hacer un acuerdo y reconocer la deuda y no decir, bueno, a ver, señores, esta deuda se prestó de este modo mal prestada, sabiendo que lo que se estaba prestando era para, por un lado, para dejarle líquido, digamos, dejarle dinero fresco al macrismo para que pudiera hacer su reelección, y por otro lado, que finalmente al macrismo lo secaron, no tuvo su reelección, pero además de eso las empresas se llevaron el dinero afuera en lugar de tener dinero para reinvertir, para pensar un modelo de país distinto, con trabajo, con acceso a alimentos saludables de la mayoría de la población. Bueno, esto que no sucedió eh, nos da pie para decir, bueno, observemos esto, observemos esta deuda, observemos esto fue una estafa, no fue un crédito prestado de forma legítima. Y ustedes, por supuesto, que se han mostrado en desacuerdo, ¿no? Con justamente el acordar con el FMI. ¿Cómo puede repercutir esto? El tema de pagar la deuda. ¿Cómo nos puede repercutir aquí a nosotros, ¿no? Como ciudadanos. Si nosotros pagamos la deuda, o sea, va a ver, la deuda, la cuota, la próxima cuota es impagable, ya lo dicen todos los economistas lo plantean, es impagable porque no tenemos reservas en el Banco Central como para pagar ese monto, que es el que debería pagarse ahora a fines de marzo. Así que pagarlo ya todo el mundo está de acuerdo que no se puede pagar, ¿sí? La diferencia está puesta en cómo proceder, ¿no? Algunos Claro. dicen, bueno, pateémosla para adelante, no la podemos pagar ahora, la pagamos en 4 años. Otros te dicen, bueno, la pagamos en 10 años. Bueno, nosotros decimos, el punto de partida es distinto. El punto de partida es que hay una deuda fraudulenta. Hay una estafa hecha al pueblo argentino. No es la primera vez, nosotros tenemos claro y la historia nos muestra que el Fondo Monetario ha accionado de esta manera varias veces. No Sí, es sí, que sí, sí. tiene errores, que se equivoca, que uy, se me pasó. No, son miles y miles de millones de dólares bueno, es un mecanismo que tienen, ¿no? Para condicionar la soberanía de un país. Muchas veces se habla, sí, fundamentalmente cuando se debate algún presupuesto, se apunta mucho al tema de la salud, ¿sí? Al tema de la educación, al tema de la seguridad, que no está mal. Digo, pero habría que apuntarle más también al tema de la parte de desarrollo social, ¿sí? Porque por ahí no se la nombra como las prioridades y sin embargo termina después siendo una prioridad para muchas personas, ya sea en un municipio, como en una provincia, como en el orden nacional, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente desarrollo social, si uno piensa en la palabra, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo de la sociedad, es un ministerio que en realidad tendría que llamarse el Ministerio de los Parches, ¿no? Y no de desarrollo social. La verdad que desarrollo social le queda grande. Y actualmente es el Ministerio de los Parches. Es el ministerio que sucedió con Stanley y sucede ahora. Lo único que hace es intentar tapar los agujeros que la política económica y la política productiva de nuestro país va dejando los heridos. También podría ser el Ministerio de la Emergencia, ¿no? Porque en realidad va levantando los heridos y las heridas
de un sistema económico, de un modelo productivo que deja mucha gente afuera. Entonces, bueno, creo que el nombre habría que modificárselo si se siguen en si se sigue en esta tónica. eh, y por eso es que muchas veces, como ha sucedido con el macrismo fuertemente y como está sucediendo ahora también, eh, este ministerio, que sería el Ministerio de la Emergencia y el Parche, lo que hace va precisamente tratando de apagar esos incendios que se producen, ¿no? O sea, todo lo que no tuvo respuesta como debería ser digna, respuesta digna respecto al trabajo, respecto al acceso educativo, respecto al acceso a la salud. Bueno, todo lo que queda que no puede, bueno, ahí va atrás Desarrollo Social a tratar de poner paños fríos a una situación que a veces, cuando la temperatura es tan alta, eso no alcanza, ¿no? Pero bueno, lamentablemente los gobiernos lo utilizan de ese modo. Nosotros creemos de que debiera ser un ministerio que esté pensando en cómo favorecer la integración social, la inclusión de aquellos que tienen más dificultades estructurales. Debería pensarse otro tipo de ministerio, pero siempre y cuando haya otro modelo de país. ¿Cuál Si es eso la, no sucede, si el modelo de país no se modifica, bueno, entonces va a seguir siendo el Ministerio de la Emergencia. ¿Cuál es la realidad hoy, por ejemplo, de potenciar trabajo, tarjeta alimentar? ¿Sí? ¿Qué está pasando en este 2022? ¿Qué puede pasar en 2022 también al respecto? ¿Habría que implementar algún otro programa? No, en realidad el potenciar trabajo es una buena respuesta para la emergencia. El problema es si se piensa que el potenciar trabajo es un trabajo formal. Eso no es cierto. El potenciar trabajo es una respuesta ante la emergencia. Mientras tanto, deberían crearse puestos de trabajo genuinos. Genuino significa que le sirva al trabajador, que le sirva al empresario, que le sirva al país. Eso no está sucediendo, lamentablemente. No hay una planificación seria al respecto. Y eso es lo lamentable. Hace unos meses se planteaba, bueno, cómo se va a empalmar el potencial trabajo con el trabajo registrado. Eso no sucede, eso ya se ha anunciado un montón de veces y la realidad es que eso es solo una expresión de deseo si el otro sector económico, que es el que genera puestos de trabajo, que es la pequeña y la mediana industria, no se ve fortalecido, no encuentra posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Si no hay, por ejemplo, un plan nacional de creación de vivienda social, si no se hace un programa masivo de acceso a la vivienda, bueno, la verdad es que no le vemos vuelta a esto. O sea, es desde lo productivo las pymes y las economías regionales. Y desde la obra pública es un plan de viviendas. Porque, a ver, viviendas no solamente necesita quien está en la última. No, también un profesional, ¿cuánto le cuesta hoy acceder a un crédito para la vivienda? Y no estamos planteando de no pagar, estamos diciendo, bueno, pagar en función del ingreso que uno tiene, hacer el esfuerzo. Ahora, eso no está planteado seriamente. Y eso sería un buen mecanismo de recuperación del trabajo, una reactivación económica, que hoy no está planteado de ninguna manera. Y para eso hace falta plata. Para reactivar ese sector económico de las pymes y para reactivar el plan de obra pública más masivamente, hace falta dinero. Si están pensando en ajuste, en que cierren las cuentas, en que hay que pagar el fondo, bueno, evidentemente todo el esfuerzo que hagamos de ahorro, en lugar de estar pensando en el desarrollo del país, va a estar pensando en pagar una deuda que no fue una deuda, sino que es una estafa con todas las letras. Silvia, agradecer mucho como siempre la comunicación, sí, con Radio del Centro de Chivilcoy. Queríamos tocar también estas cuestiones para arrancar el 2022, empapándonos un poco de cuál es nuestra realidad social. Bueno, seguimos en contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchas Buenos gracias, días. buen día. La palabra de Silvia Sarabia, que es coordinadora nacional de Barrios de Pie. Primeramente porque habían hecho una movilización en contra de este acuerdo con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, y después también porque tenían prevista hacer otra movilización. Sí, no obstante, aparecieron respuestas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por eso se frenó, se congeló, hoy que estamos utilizando tanto la palabra congelar, se congeló esta manifestación, esta marcha, esta movilización, ante la promesa del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Ahora encabezado por Zabaleta, de brindar las respuestas del caso. En cuanto a la entrega de alimentos, fundamentalmente,
sí, amén de algunas otras cuestiones, por supuesto, de las que se está ocupando la organización social, sí que, lógicamente, bueno, tiene alcance en todo lo que es el territorio nacional. Aquí en Chivilcoy también está, de hecho, sí, y en algunas oportunidades hemos tenido la palabra de los protagonistas, sí, en lo que se refiere a barrios de pie aquí en el orden local. Como para tener en cuenta un poco las realidades también que están sucediendo, sí, por ahí, en otros lugares, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, pero que también tienen su repercusión directa aquí en la ciudad de Chivilcoy, porque muchas de estas cuestiones que estamos charlando, sí, en el orden nacional con Silvia, también tienen su repercusión a nivel local. ¿Cuántas veces hemos charlado aquí en Chivilcoy de la tarjeta alimentar? Hemos hablado del potencial de trabajo, hemos hablado del tema de viviendas, ¿no? Y de este déficit habitacional también que está atravesando nuestra ciudad, más con el tema del aspecto de las viviendas sociales, por ejemplo. Así que bueno, para tener un poco la realidad del panorama de lo que está ocurriendo, sí, también en orden nacional, y la palabra de Silvia Saravia de Barrios de Pie, como para tener en cuenta.